Buenas tardes a todos. Retomamos el panel de producción de semillas de calidad y la aplicación de innovaciones tecnológicas con el tema de tratamiento de semillas. Agradecemos la presencia de todos ustedes de parte de los organizadores, ALAP, la Asociación de Laboratorios Privados. Nos encontramos en la sala LAP 25 años. Mi nombre es Juan Herman, soy ingeniero agrónomo y el gerente de operaciones de ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, y si me permiten, seré el moderador de las siguientes presentaciones. En este panel que hemos denominado Panel de Empresas, queremos hacer una puesta al día a través de 5 presentaciones respecto a los tratamientos de semilla enfocados en plagas y enfermedades y en tecnologías de aplicación. De modo que cedo la palabra a la primera de las expositores, la ingeniera agrónoma Mara Paván, perteneciente a Summit Agro, que nos va a presentar plagas y enfermedades que más afectan a los cultivos, desafío a futuro. Adelante, Mara. Bueno, muchas gracias, Juan, y bueno, por supuesto, muchas gracias a LAP por la convocatoria y dejarnos ser parte de este primer Congreso Argentino de Semillas. Bueno, el tema que me tocó abordar es plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y sobre todo, bueno, los desafíos a futuro. En lo que es, bueno, para arrancar, obviamente, el tratamiento de la semilla con la que vamos a iniciar nuestro cultivo debería ser, y creo que lo es, y que todos los ingenieros agrónomos eso lo sabemos, pero me parece que tendríamos que hacer más hincapié en que este debería ser el pilar fundamental que nos lleve a un buen rendimiento, que nos asegure la cosecha y que también, una cuestión no menor y que a veces no va tanto de la mano del resultado final, asegurar tener un cultivo sano, pensando no solo en el cultivo de la campaña que arrancamos, sino también pensando en los cultivos a futuro que esa semilla también puede originar. En lo que son los principales patógenos que pueden afectar a nuestros cultivos, sabemos que hay patógenos que pueden venir con la semilla en su parte externa o en su parte interna, y patógenos que pueden provenir incluso, bueno, del suelo, del mismo suelo, por lo cual pueden atacar a la plántula en sus estadios iniciales. También, por supuesto, pueden provenir como las rollas de hospedantes alternativos y del mismo rastrojo, como por ejemplo la mancha amarilla. La temática de la charla mencionaba los desafíos a futuro dentro de lo que son patógenos y plagas. Por eso acá me parece que un punto a destacar como desafío creo que será el manejo de Cercospora kikuchi, que ahí pueden ver, bueno, puse 2 fotos, porque si bien el ciclo comienza en la semilla, lo vemos normalmente cuando ya tiene un síntoma claro en la planta y bueno, ya sabemos que en ese momento ya es tarde para cualquier acción. Un desafío creo que es porque, bueno, sabemos que esta enfermedad tiene una resistencia reportada recientemente, y me parece que eso va a ser un gran problema en cuanto a su manejo, conocer con qué herramientas vamos a tratar de bajar la cantidad de inóculo que tengamos de esta enfermedad y cómo vamos a planificar su manejo. Las rollas, por supuesto, bueno, roya anaranjada también tiene problemas en cuanto a resistencia. No sé si desde calidad de semilla o desde un tratamiento de semilla podamos llegar a impactar algo, porque sabemos que normalmente se manifiesta mucho más tarde, pero en este punto me parece que
profundizar en el manejo de Cercospora kikuchi va a ser un gran desafío a futuro. En cuanto a plagas, sabemos que hay plagas que están bajo la superficie del suelo. Gusano blanco es uno de los casos. Yo recuerdo haber hecho ensayos con herramientas para el manejo, herramientas insecticidas para su manejo en trigo, hace muchas campañas atrás, donde era un problema establecido. Luego desapareció como problema, pero como sabemos que esto es muy dinámico, hoy se volvió a plantear el problema de gusano blanco, y acá no queda otra que monitorear y estar atentos. Después hay plagas que pueden atacar la plántula una vez emergida, el caso de los trips y de los pulgones. También ahí un buen tratamiento de semilla puede llegar a ayudarnos en esos estadios principales. Y también, bueno, como desafío creo que lo que nos plantean las plagas es estar atentos a su dinámica, porque por ejemplo trips, que era una plaga muy asociada a años secos, hoy está instalada, sobre todo en el cultivo de soja, está instalada desde el inicio del cultivo hasta el final, y no solo en años secos, sino que se volvió una plaga que está presente siempre. Y me parece que aún hoy la estamos subestimando, porque la pérdida de rendimiento potencial puede ser muy importante. Entonces, acá como desafío me parece que tenemos que volver al monitoreo, hacer hincapié en conocer cuál es la carga de plagas que tenemos bajo la superficie del suelo, y también estar atentos a lo que son los ataques en estadios iniciales, y también en estadios posteriores. Acá, bueno, puse una foto de lo que es Dicelops en trigo, que es una plaga relativamente nueva para el cultivo y del que hoy no tenemos mucha información y tampoco tenemos herramientas registradas para su manejo. Finalizando ya, me parece que lo que es la planificación de todo el cultivo, basándonos en los estadios iniciales, en lo que es la protección desde la semilla con un tratamiento adecuado, nos va a permitir hacer o obtener un buen resultado, sobre todo en estos años en donde los recursos son escasos. Me parece que una planificación y un manejo integrado de todas las herramientas que tenemos, desde lo que son variedades o lo que hoy la genética nos puede ofrecer. Por supuesto que tenemos que conocer nuestra dinámica del cultivo, el comportamiento según el material con el que trabajemos y cuál es su periodo crítico en el que tenemos que estar más atentos a dónde tenemos que intervenir. Conocer, obviamente, cuál es la problemática que tenemos en nuestros lotes, no solo el monitoreo de plagas y el monitoreo adecuado con la herramienta que realmente nos refleje la carga que podamos tener en nuestros lotes de plagas o de enfermedades. Obviamente una correcta intervención desde una buena calidad de aplicación y desde el producto adecuado que tengamos que elegir para sortear determinada problemática, sea una plaga o una enfermedad. Por supuesto, respetar y conocer los enemigos naturales que nos ayudan muchísimo en el manejo de estas afecciones a los cultivos. Y bueno, desde lo que es la visión de las empresas, al menos desde Sumitagro, hace unos años instalamos un programa BeGreen que lo que dicta es tratar de buscar herramientas con baja carga o baja toxicidad ambiental
y en lo posible también herramientas biológicas, herramientas que tengan el menor impacto posible en lo que es el ambiente y el usuario. Hoy hay disponibles ya en el mercado, y bueno, nosotros lanzamos también un producto hace poco, que son productos biológicos provenientes de proteínas, y me parece que en ese sentido, tanto la demanda de los usuarios como la demanda social nos está marcando ese camino. Me parece que el gran desafío, volviendo al título de la charla, podría ser tratar de seguir haciendo hincapié en un manejo integrado de plagas y de enfermedades basado en desarrollar herramientas que tengan muy baja carga o muy bajo impacto ambiental, o en lo posible que sean totalmente biológicas. Así que bueno, eso era un poco el mensaje que quería dejar, así que bueno, vuelvo a agradecer a la... Mara, muchísimas gracias por tu excelente presentación respecto a plagas y enfermedades que afectan a los cultivos. Pasamos ahora a la segunda presentación que tiene este panel. Está a cargo del ingeniero agrónomo Nicolás Bongiorni, que es responsable del Seed Care Institute con sede en Pergamino de la firma Syngenta. La presentación de Nicolás tratará sobre tratamiento profesional de semilla versus tratamiento on-farm. Nicolás, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Juan. Es un gusto saludarlos y es un gusto estar participando de este Congreso Argentino de Semillas. Yo voy a estar hablando de tratamiento de semillas para luego hacer una especie también de comparación entre lo que hoy el mercado está haciendo a campo versus lo que se hace en industria. Para comenzar, me gustaría dar una definición de tratamiento de semilla. Una de las que me gusta es esta: consiste en la aplicación de terápicos, agentes biológicos, inertes, polímeros y otros, que mediante diferentes técnicas proveen a la semilla y plántulas protección frente al ataque de insectos, enfermedades y condiciones del medio que las rodea. Esta es una definición amplia, pero cuando habla de terápicos hace referencia a moléculas de síntesis química, fungicidas o insecticidas, o la mezcla de ambos que se usa en la receta. Agentes biológicos es cuando en la receta intervienen microorganismos que aportan nutrición al cultivo, como puede ser fijadores biológicos de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, o también, ¿por qué no?, hoy biocontroladores también. Inertes y polímeros son aquellos elementos que ayudan a obtener una mejor calidad en el tratamiento de semilla, ya sea mejorando la adhesión del tratamiento, la fluidez del tratamiento, evitan desprendimiento de polvo, y otros porque también está muy en auge el agregado de micronutrientes o estimulantes metabólicos, que dependiendo del cultivo del mercado se está adoptando en las diferentes regiones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del tratamiento de semilla? Por un lado, complementan y protegen los logros genéticos. El objetivo es que cada semilla se convierta en una planta y exprese todo su potencial, y es cuidar ese potencial genético. Forma parte del manejo integrado de plagas, es un eslabón más dentro del manejo sanitario y agronómico de los cultivos. A su vez, aseguran protección en momentos que otros controles no serían posibles. Esto hace referencia a la oportunidad de control en aquellos momentos en donde los patógenos son más vulnerables a inicios de infección, y que con posterioridad, si perdemos esta oportunidad, los controles son más dificultosos o requieren de técnicas o dosis más altas también. Posibilita modificar tamaño, color, fluidez de la semilla, mejorando la plantabilidad, esto haciendo hincapié en lo que mencionaba de polímeros inertes,
Juan Cusco ya va a profundizar sobre este tema seguramente. Aplicación es una aplicación dirigida al objetivo, donde disminuyen los riesgos de deriva y de impacto sobre organismos que no son blancos de la medida de control. Esto hace también a un uso eficiente del recurso. Eso es sustentable, es una práctica sustentable que se utiliza a bajas dosis de ingredientes activos por hectárea. Para ampliar este último concepto, yo les quiero mostrar este slide, donde ustedes ven 3 técnicas de aplicación distinta y su impacto ambiental. En rojo se ve el área tratada. Ustedes fíjense cuando se hace una aplicación de cobertura total, obviamente se aplica toda la superficie del suelo. Cuando se hacen aplicaciones al surco, la aplicación se reduce a unos 500 metros cuadrados por hectárea, dependiendo del distanciamiento entre siembra. Y en el caso del tratamiento de semilla, el área tratada por hectárea, dependiendo también, pero en términos generales, ronda los 60 metros cuadrados. Y ahí es la reducción del impacto ambiental que yo estaba mencionando. Ahora, ¿cómo funcionan los tratamientos de semilla? Los ingredientes activos generan como un halo de protección, como una barrera, donde hacen control no solo de los patógenos que se encuentran sobre la superficie de las semillas, sino también de los patógenos que se encuentran adentro, dependiendo de las características de las moléculas o de los agentes de biocontrol, y generan un halo de protección que también protegen de los patógenos presentes en el suelo. También la planta absorbe rápidamente los activos de este halo de protección y genera protección durante la emergencia de cultivo para aquellos patógenos o plagas que se pueden encontrar sobre la superficie del suelo. También los ingredientes activos son transportados hacia los nuevos tejidos vegetales de las plantas, protegiendo la parte aérea y las raíces, hasta que el cultivo logre desarrollar una masa verde vegetal y una canopia suficiente como para después recibir alguna protección de tipo de aplicación con cobertura total. Ahora, los factores que inciden en la calidad del proceso de tratamiento de semilla son varios y cada uno de estos puntos son para profundizarnos mucho, pero en términos generales depende del tipo de semilla, de la pureza varietal, de las condiciones de humedad y almacenamiento, de su calibre, de la forma, que estén libres de materias extrañas, ya sea malezas o polvo, todo lo que entra en un proceso de tratamiento de semilla va a ser tratado con la semilla y el desperdicio de recursos, que no tenga daño mecánico ni daño en los documentos. También las características de la superficie de la semilla van a tener influencia sobre la calidad del tratamiento. Hay algunas que son muy cerosas y se dificulta la adhesión. Del equipamiento que estemos usando, o sea, el sistema de tratamiento, si hay monitoreos de los procesos durante el tratamiento de semilla, de la idoneidad y habilidad del operador, de que haya un sistema de seguridad establecido con normas de seguridad y higiene. También del caldo que queremos preparar, cómo lo vamos a preparar, si lo estamos utilizando un solo tanque, estamos aplicando por una vía, por 2 vías, si los componentes de las mezclas son compatibles, hay que hacer siempre pruebas de compatibilidad, por más que los productos estén registrados, y obviamente de los productos y su calidad de formulación, de la concentración que va a depender de la dosis, que sean fáciles de aplicar, que sean estables, que tengan propiedades adhesivas en su formulación y obviamente que sean selectivos para con el cultivo, ¿no? Que no le produzcan ningún tipo de fitotoxicidad. Ahora, dentro de los principios básicos de aplicación, en términos generales, nosotros por un lado tenemos la semilla que queremos tratar, y el producto y la receta, y la dosis, ya sea peso por peso del grano o por kilogramo. Necesitamos tener un medidor de flujo de semillas, o de peso de semillas, y un medidor de caudal de producto, para que se genere la aplicación primaria, que va a ser el primer contacto entre el slurry y la semilla. Y esto va a depender, puede llegar a ser a generarse a través de un atomizador que en forma de spray, o de un partido directo del caldo sobre la semilla, para luego generarse la aplicación secundaria, que es la redistribución y homogenizado de las semillas que ya fueron tratadas
y así obtener el producto final. El grado de automatización de estos pasos y básicamente cómo se produce la aplicación primaria y secundaria nos da las distintas versatilidades de los distintos equipos y nos también permiten clasificar algunos equipos. En términos generales podemos clasificar dos grandes grupos de sistemas de tratamiento de semilla. Por un lado, flujo continuo, donde los principios de aplicación mencionados, aplicación primaria y secundaria, se dan en compartimentos separados. Por un lado tenemos la cámara de tratamiento y por otro lado la cámara de mezclado, que puede ser a través de un tambor o sin fin, que es lo más comúnmente visto en el campo cuando se hace tratamiento a campo. Es muy frecuente a campo ver el sistema de flujo continuo. Tiene la ventaja de que tiene una alta carga operacional, una alta capacidad operacional, pero no se obtiene es difícil obtener una muy buena dosificación y homogenización. Tampoco es muy adaptable a distintos tipos de semilla y tampoco permiten hacer aplicaciones de recetas muy complejas o bajar mucho los volúmenes. Hoy en día lo más usado a nivel industrial y lo más sofisticado son los tratamientos en batch o lote a lote, donde los principios de aplicación mencionados ocurren en un mismo compartimento, que es este tambor que se ubica acá, donde la semilla rota, los tambores cuentan con deflectores en sus paredes que también hacen rotar las semillas, y el atomizador aplica sobre todas las caras de la semilla, y prácticamente la aplicación primaria y secundaria se da en forma simultánea. Estos equipos permiten tratar todo tipo de semilla, permiten bajar mucho los volúmenes, inclusive aplicar recetas complejas, se pueden aplicar a través de 1 o 2 vías, inclusive hasta 3 canales de aplicación. Dependiendo de la semilla que estemos tratando y la receta, estos equipos, estos batch duran entre 20 y 30 segundos cada uno, y hay equipos de distintas capacidades operativas. Cuando nos vamos un poco a lo que ocurre en el mercado de Argentina, nosotros podemos diferenciar un poco que todo lo que el productor se guarda de su cosecha para uso como simiente propio, se termina tratando a campo, haciéndose tratamiento a campo. Mayoritariamente la soja y el trigo, por supuesto. El tratamiento a campo muchas veces se hace en condiciones un poco precarias, donde los trabajadores están expuestos a mayores riesgos laborales, hay ausencia de elementos de protección personal, se dificulta la calibración, la dosificación tiende a ser irregular entre bachada de sembrada y sembrada, aumenta la probabilidad de daño mecánico, aumentan los tiempos operativos también, termina siendo ineficiente y complejo por una falta de foco también, porque es un momento de una ventana de siembra donde el contratista está muy focalizado en cubrir la siembra y como que no le presta toda la atención que debería el tratamiento de semilla. En cambio, el tratamiento industrial, que está asociado a semillas de maíz y girasol, también sorgo y algunas forrajeras, se hace industrialmente casi en su totalidad, contribuye a las buenas prácticas agrícolas y al uso de semillas fiscalizadas, hay seguridad ocupacional y condiciones laborales controladas, con políticas de seguridad y higiene, profesionalismo en todos los procesos, donde hay encargados de cada una de las etapas del proceso de tratamiento de semilla. Se genera un producto que es una semilla lista para sembrar, es una solución integral, y la calidad de la aplicación se cuantifica también. O sea, se hacen parámetros exhaustivos de análisis de calidad de aplicación. ¿Y cómo se puede medir la aplicación? Bueno, en principio se puede hacer una apreciación visual de cómo quedó, obteniendo parámetros de comparativa. También existe un instrumento que se llama Quest Pro, que mide la cobertura del tratamiento de la semilla y entre semillas. Podemos, mediante hacer pruebas de desprendimiento de polvo de tratamiento, mediante un instrumento que se llama Dustmeter, que justamente evalúa el desprendimiento del tratamiento. También hay medidores de fluidez, y les permite comparar cómo fluye la semilla en función de la semilla no tratada. Por la cromatografía líquida también podemos medir la carga de ingrediente activo
en una muestra dada. Y también hay un instrumento que se llama RABOF, que permite medir la resistencia a la abrasión y al monipoleo de un tratamiento. Y en el Seeker Institute también generamos condiciones de siembra en función de distintas regiones para ver cómo se caracteriza la plantabilidad de cada uno de los tratamientos en las distintas condiciones de siembra. Para dar un ejemplo de una medición de parámetros de calidad de un tratamiento a campo de un profesional, esto es lo que arroja un Quest Pro que yo mencionaba. Esta es la campana de Dow's con distribución de la uniformidad del tratamiento de semilla. Fíjense que en el tratamiento a campo hay mucha subdosis y sobredosis, y en el rango óptimo tampoco hay mucha homogeneidad. En cambio, en un tratamiento profesional, la campana de Gauss es más achatada, hay mayor proporción de semillas cubiertas en el rango óptimo. Bueno, creo que estoy en el tiempo. Esto era todo lo que yo quería mencionarle. Por supuesto, estoy abierto a consultas y preguntas. Muchas gracias y seguimos, Juan. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación sobre el tratamiento profesional de semillas versus el tratamiento on-farm. Creo que fueron claros los conceptos respecto hacia dónde debería moverse toda la cadena de la semilla con los tratamientos de semilla. Y seguimos ahora con la siguiente presentación a cargo del ingeniero agrónomo Juan Cruz Cuellar. Juan Cruz es integrante de BAF Argentina, es el coordinador de los servicios técnicos de tratamiento de semillas. Y su presentación habla sobre la tecnología de aplicación polímeros. Así que, Juan Cruz, cuando gustes. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a LAB por la invitación de pertenecer de participar en este panel, junto con grandes colegas y compañeros con los que nos cruzamos a menudo del resto de las compañías. Yo, como bien decía Juan, y como estuvo presentando parte Nico también, yo voy a hablar de tecnologías de aplicación, ¿no? Convengamos que cuando un productor tiene que tomar la decisión de sembrar, además del interrogante de qué calidad de fungicida curasemilla utilizar, qué tecnología de aplicación voy a usar, cómo voy a aplicar ese fungicida, y qué calidad de semilla voy a usar, se le juntan otras como si llueve, no llueve, si voy al banco, si tengo todos los insumos, si la señora lo mandó a hacer los mandados, si tiene que pasar por el supermercado o no. Pero entre todas esas, yo voy a nombrar dos muy rápidos, que es calidad de semilla y calidad de fungicida, y después nos metemos bien de lleno con tecnología de aplicación. En cuanto a calidad de semilla, nosotros vemos que si tomamos, acá en la presentación van a ver semillas de distintos cultivos, porque está orientado a hacer un panorama mucho más amplio de lo que son las tecnologías de aplicación. En este caso puntual, acá lo que estamos viendo es, siempre que hablamos de Phomopsis y Fusarium, por ejemplo, decimos, en el caso de soja, ¿no? Decimos que los dos ingredientes activos que son muy buenos para controlar esos patógenos es tinan y carbendazim. Ahora bien, sepamos también qué capacidad de detoxificación tiene la semilla de soja de cada uno de los ingredientes activos, ¿no? Entonces, siempre esto es importante tenerlo presente al momento de saber con qué calidad de semilla nosotros arrancamos nuestra siembra, y eso también elegir qué calidad de fungicida vamos a hacer. En esta, como les decía, por ejemplo, en esta foto de tratamiento profesional versus una semilla testigo absoluto y una semilla tratada con tiran y carbendazim. Esto también me lleva a ver esta foto que la traje de Brasil, donde hay muchos ingredientes activos, ¿no?, que se usan para tratamiento de semilla, pero cuya formulación no están registradas para tratamiento de semilla. Entonces, es muy importante que cada vez que elijamos un fungicida o un insecticida, sepamos y tengamos que el registro de dicha presentación está para tratamiento de semilla, porque si no podemos entrar en algún problema de fitotoxicidad. Ahora bien, ahora metiéndonos bien de lleno en tecnología de aplicación, hoy Nico recién contaba en su presentación que hay dos tipos de tratamiento.
y yo coincido y reafirmo esa teoría. Lo que sí, hay una diferencia entre el tratamiento convencional y el tratamiento profesional. En el tratamiento convencional, o en el tratamiento a campo, que se le llama, la semilla se termina de pintar o se termina de curar por el roce de semilla con semilla, ¿no? Y el indicador que tenemos a campo es pinta más, pinta menos, abrirle la canilla o cerrarle la canilla. No tenemos otro parámetro de medición, salvo que tomemos una muestra, sepamos que tenemos una cantidad de producto para una cantidad determinada de semilla. Todos estos productos, bien usados y bien utilizados, son muy buenos. Ahora, el punto está en que a veces perdemos mucho tiempo en la calibración de un producto, de un equipo, y después, cuando se altera el flujo de semilla o el tacho de preparación del caldo de curado, nosotros calibramos la máquina con el tacho lleno y después lo tenemos por la mitad, como cae por gravedad, no siempre, en la mayoría de los casos, no siempre tenemos un curado homogéneo. Y acá permítanme mostrarles esta foto, ¿no? Durante un ensayo nosotros vimos esto. Fíjense, esto era curado con un sinfín. Tuvimos una parte donde estaba muy bien curada, por demás de curada, queríamos decir, una óptima y una, no sé si ven acá abajo, que se ve muy clarito. Si yo le tomo una muestra homogénea de esta semilla y le hago recupero de ingrediente activo, es probable que me dé que la muestra estaba bien. Ahora, el producto sobre la semilla se aplicó bien, y ahí empiezan a surgir los interrogantes. Y el tratamiento profesional, sin entrar mucho en detalle, porque, como les decía Nico, ya estuvo comentando, lo que genera es exponer las distintas caras de la semilla a la pulverización de producto. Entonces, se considera, por definición de manual, que una semilla está curada cuando da 3 vueltas sobre su eje. Entonces, lo que hace este tipo de máquinas es exponer, por medio de deflectores y pulverización de producto, exponer las distintas caras de la semilla para tener un curado más homogéneo. ¿Qué nos pasa? Nos pasa justamente a veces esto, ¿no? En un tratamiento profesional, nosotros garantizamos y aseguramos que todas las semillas tienen la misma carga de producto. Ahora, en un tratamiento convencional, nosotros lo que vemos es que a veces hay semillas que están con sobredosificación de producto y hay semillas que están con subdosificación de producto. Un trabajo que hicimos con Marcelo Carmona, fíjense lo interesante de tener una semilla que esté perfectamente cubierta. Esto se hizo un trabajo sobre trigo, donde si ustedes ven, el carbón se desarrolló en las zonas donde el producto no tocó. Entonces, vuelvo otra vez un paso más para atrás. Fíjense la importancia de hacer un buen tratamiento a campo, porque a veces, por más que elijamos los productos premium, si no están bien aplicados, los vamos a evaluar de la forma que lo aplicamos, ¿no? Nosotros dentro del equipo de tratamiento de semilla en BAF teníamos una persona, después pasó a otra unidad de negocio, pero teníamos una persona que era ingeniero industrial. Entonces, él, descalzando planta, observó esto. Observó una semilla que tenía mucho producto, observó una semilla y semillas que no tenían prácticamente producto. Y acá vuelven a surgir las hipótesis. Es probable que al momento del tratamiento o al momento de la siembra, todas las semillas hayan tenido la misma cantidad de producto. Es probable que no todas las semillas hayan tenido la calidad de producto, sería otra hipótesis. Es probable que todas hayan tenido la misma cantidad de producto, pero con una lluvia parte de ese producto se lavó. Fíjense, a raíz de eso surge este trabajo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una pared con una cuchara sopera? Si tomamos una muestra de semilla de soja de 1 kilo, ¿no? Una muestra de 1 kilo de semilla de soja, y medimos, Rodrigo se encargó de medir la superficie de una semilla de soja como si los tegumentos de la semilla fueran un papel de caramelo. Entonces, pegó uno al lado del otro, o sea, tomó la superficie, midió la superficie total de ese kilo de semilla de soja y dio que 1 kilo de semilla de soja equivale a una pared de 1 metro cuadrado. Por recomendación, por cuidado de la semilla y por tratamiento, lo ideal es tratar a la semilla con 600 a 700 centímetros cúbicos de caldo total cada 100 kilos de semilla. Entonces, si hago la relación para ese kilo de semilla, fíjense que estoy diciendo que tengo que pintar una pared de 1 metro cuadrado con el líquido que entra en una cuchara sopera, 6 mililitros. Fíjense lo difícil que es realizar un tratamiento a campo, por eso cada vez nos estamos yendo más a tecnologías profesionales. Lo difícil que es realizar un tratamiento a campo
donde a veces cuando el pintado o el coloreado de la semilla no está correcto, lo que hacemos es agregar más producto porque normalmente, y ahora lo vamos a ver más adelante, normalmente se tiende a sobredosificar porque el ojo humano tiende a ver más despintado aquello que está coloreado. Entonces, trabajamos para profesionalizar ese tratamiento de semilla y lograr que cada una de las semillas tenga la misma cantidad de producto. Y que independientemente si recibió lluvia o no recibió lluvia o manipuleo de semilla, todas lleguen con la misma cantidad de ingrediente activo. Un día que estábamos dando esta presentación en el lanzamiento de una de las plantas de tratamiento de BAF, Marcelo Carmona presentaba temas de fitopatología, ¿no? Entonces, Marcelo me hizo un comentario que me pareció muy importante agregarlo a esta presentación, que me dijo, Juan, la eficiencia de los fungicidas con las semillas no solo dependen de los ingredientes activos, que tienen, sino también de la capacidad de retenerse en los tegumentos de la semilla. Fíjense lo importante que es hacer un buen tratamiento y que ese tratamiento se sostenga sobre el tegumento de la semilla. Acá hicimos un trabajo con distintos escenarios. El primer escenario se le dio a un productor una cantidad X de semilla y la cantidad necesaria de producto para tratar esa cantidad de semilla. Este trabajo se hizo en soja. En el segundo caso, se le dio semilla y producto a discreción para que el productor lo haga normalmente con sus equipos y como lo hace normalmente en el campo. Y en el tercer escenario, se usó el mismo producto y se aplicó en una planta profesional. Fíjense, cuando nosotros hicimos recupero de ingrediente activo mediante la metodología de HPLC. Cuando estuvimos en el primer caso, claro, la cantidad de acronis que tenía cada 100 por kilo de semilla en la muestra era la correcta, porque tienen que ser valores cercanos al 100%. Ahora bien, fíjense visualmente cómo quedaba esa semilla. Cuando la metodología de tratamiento era pinta más, pinta menos, o el indicativo era pinta más o pinta menos, abrirle la canilla o cerrarle, visualmente la semilla era impecable, impecable. Ahora, cuando le hicimos recupero de ingrediente activo, estábamos en un 70% por encima de la dosis que tenía que poner. Lo normal, en todos los históricos de trabajo que venimos haciendo, este fue un extremo. Lo normal está entre el 40 y el 45% de sobredosificación. Y después, tratamiento profesional, estamos en 101%. Un buen tratamiento de semillas también implica una buena implantación de productos, donde nosotros nos permite no tener salteos, no tener doble golpes, ¿no? Por eso también es importante y está en uno de los puntos claves de buena calidad de semilla, buena elección en cuanto al fungicida a utilizar, pero es importante tener en cuenta la aplicación del producto. Yo, uno de los puntos que marqué fue el índice de fluidez. El índice de fluidez, en un extremo, o sea, lo que más fluidez tiene es la semilla sin tratar. En el extremo opuesto tenemos la semilla tratada con químicos. Entonces, ¿cómo hago o sea, lo que menos fluidez tiene? Y dentro de los químicos, lo que más rugosidad le aporta a la semilla es el insecticida y luego sigue el fungicida. Entonces, con un polímero, yo lo que hago es acercar esa semilla tratada con químicos lo más cerca a una semilla sin tratar. O sea, le genera mucha fluidez. Tenemos menos desprendimiento, ¿no? Esto es lo que generamos. Este fue un trabajo que se hizo en maíz, una semilla tratada con químico y una semilla tratada con químico y polímero. Fíjense cómo una lluvia fuerte puede a veces lavar el producto de una semilla sin tratar, de una semilla tratada sin polímeros. En este caso se hizo también un trabajo sobre la semilla de maíz, donde a 2 de esos tratamientos no se le pusieron polímero. Fíjense el nivel de desprendimiento, ¿no? Acá también es producto que se está yendo, ¿no? Es producto que perdemos, estamos llegando con subdosis al suelo, en este caso. Y esta línea es la Unión Europea tolera 50 miligramos de polvo por kilogramos de semilla evaluada. Esta es la tecnología de Dustov, el desprendimiento de polvo que comentaba Nico. Daño mecánico, el polímero sobre semilla de soja genera una especie de film que corrige daño mecánico del que arroja el de hipoclorito, ¿no? Vamos a acelerar para no demorarnos mucho. Y miren este trabajo puntual, en este es uno de los que quiero hacer más hincapié. En este se hizo un trabajo sobre cebada, ¿no? Donde se hizo con tratamiento de semilla,
A 2 se le puso polímero, a 2 tratamientos se les puso polímero y a 2 tratamientos no se le puso polímero. Y se tomó muestra. A la salida de la máquina curadora se tomó muestra. Se embolsó la semilla, se llevó al campo, se marcaron las bolsas y se tomó una muestra al final del caño de bajada de la sembradora. Este trabajo está en los pósters del Congreso, si lo quieren ver. Acá, y los dos mismos muestreos se hicieron con polímeros. Cuando hicimos recupero de HPLC, fíjense, la muestra que se tomó a la salida de la curadora sin polímero tuvo un 20% de desprendimiento. Solo por el hecho de el mismo roce que puede tener una semilla solamente adentro de una bolsa, en la bolsa de muestreo. El caso del 60, la muestra 3, era la muestra que se tomó al final del caño de bajada de la sembradora. Fíjense que en realidad estamos depositando una semilla de cebada al suelo con el 40% menos de ingrediente activo del que tendría que tener. Con lo cual, no solo estamos gastando plata en productos, sino también que estamos corriendo el riesgo de que algún producto se nos pierda la eficacia. Y después, bueno, los dos tratamientos a la salida de la curadora y al final del caño de bajada de la sembradora, los dos tratamientos con polímero. Y para terminar, les muestro el último trabajo que se hicieron sobre soja. Este lo hicimos con Lucrecia Curetot en INTA Pergamino, donde en realidad se hizo una comparación entre tratamiento profesional versus tratamiento del productor desde el punto de vista de tecnología de aplicación, no desde el punto de vista de producto. Y acá se dijo, bueno, ponemos de densidad de siembra 40, 60 y 80 kilos por hectárea, que era lo que habíamos relevado. Hicimos los dos tratamientos, tenemos baja densidad, media densidad, que son los 60 kilos por hectárea, fíjense entre el tratamiento profesional y el tratamiento del productor. Alta densidad, tratamiento profesional y tratamiento del productor. Cuando evaluamos rendimiento, vimos que una semilla de soja bien tratada con un tratamiento profesional, 60 kilos por hectárea, tiene exactamente el mismo rinde que poner 80 kilos por hectárea. Fíjense la diferencia que hay y cuánto te ahorrarías si hacemos una buena aplicación de los productos que usamos para tratamiento de semilla. Perdonen si fui muy rápido. Nuevamente te agradezco, Juan, y agradezco a LAB, y estoy abierto a preguntas por cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cruz, por tu excelente presentación sobre el tema de polímeros y tecnologías de aplicación. Nos movemos ahora hacia la siguiente presentación, a cargo del ingeniero agrónomo Gabriel Mina. Es integrante de la firma Rizobacter y es el responsable de la línea de tratamiento de semillas dentro de la empresa. La presentación de Gabriel hablará sobre los nuevos modos de acción e inclusión de nuevas tecnologías de cura semilla. Gabriel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación, y muchas gracias a LAB por dejarnos participar dentro de este gran evento como es el Congreso Argentino, el primer Congreso Argentino de Semilla. Bueno, como mi presentación va a tratar de contar un poco también nuestra experiencia dentro de lo que son los curasemillas, no voy a ahondar tanto en lo que son los patógenos y demás, porque mis colegas ya lo presentaron y muy bien que lo hicieron. Así que, bueno, doy comienzo un poquito siempre para pensar respecto a los nuevos activos y demás. Creo que primero hay que mirar qué es lo que tenemos. Tenemos un mercado en Argentina aproximadamente cercano dentro de los 140 millones de dólares. Para Argentina, Seedcare, es decir, todo lo que son los productos para tratamiento de semillas, realmente tiene una importancia y un papel muy, muy relevante. Y donde claramente todas las compañías siempre estamos atrás de ir seleccionando, identificando y tratar de introducir nuevas tecnologías. Respecto a los productos para lo que son tratamientos de semillas, creo que son numerosos, es decir, y creo que los podemos ir segmentando de acuerdo al rubro en donde se pueden ubicar, es decir, tanto insecticidas, fungicidas. Dentro de lo que son las formulaciones también hay diferentes productos. Y bueno, y los productos biológicos, siempre teniendo presente el mundo del Seedcare
como todos los cultivos que se tratan anticipadamente y, como bien decía, las características y la importancia que tiene el tratamiento de semilla a la hora de utilizar este tipo de productos. Como bien decimos, es decir, traté de armarlo y traté de ordenarlo en función del tiempo, es decir, cómo han sido o cómo han ido desarrollándose estos nuevos activos y cómo se han ido introduciendo estos nuevos activos, y así las compañías, es decir, todas las empresas, hemos ido incorporando y hemos ido formando los distintos productos con cada uno de los activos para ir atacando e ir controlando los distintos patógenos. Quizá por ahí si avanzamos un poquito más, y es donde nosotros queremos hacer bastante hincapié, especialmente en esta presentación, es por ahí empezar a pensar qué es lo que está pasando en el mundo. Creo que también antes el otro colega también se anticipó y dijo de que hay que empezar a abrir un poco la mente. La sociedad, el mundo está pidiendo otra situación y creo que cada vez nos vamos a ir encontrando con este tipo de cruces, ¿no? Donde cada vez están más cuestionados, donde cada vez tenemos que ir reducir, donde todas las empresas estamos trabajando en la incorporación de productos con un perfil toxicológico mucho más amigable, pero a su vez también mucho más eficiente. Entonces, creo que es realmente como fue en su momento lo que fue en todo lo que es carbamato, ahora es muy cuestionado todo lo que son fenilpirazoles, los neonicotinoides, en el caso de Europa ya han sido prohibidos, con lo cual creo que tenemos que empezar a ser más abiertos sobre estas nuevas tecnologías y dar un pasito adelante. Cuando analizamos el mercado, claramente la tendencia es el reemplazo, sustitución o agregarle productos. Es decir, acá no estamos en contra de, sino ir pensando de que hay nuevas tecnologías que realmente tienen una eficiencia muy buena, a su vez tienen, creo que, atributos diferentes en cuanto a lo que es resistencia, en cuanto a lo que es persistencia. Y si analizamos un poquito el mercado, especialmente lo que está pasando en el mundo, vemos claramente de que el mercado, como acá bien lo dice, es decir, si bien es muy pequeño en cuanto a lo que es de biológicos, pero claramente hay una fuerte orientación hacia productos con una sustentabilidad, es decir, no solamente ambiental, sino también de manejo mucho más persistente y mucho más pensándolo a largo plazo. Vemos que el mercado, especialmente de bioprotección, como hoy estamos hablando de tratamiento de semilla, de cura semilla, vemos de que está creciendo y cuando lo comparamos contra el mercado de agroquímico, un 17% versus un mercado que no llega al 5% de químicos. Entonces, queda claro de que hoy se está demandando más este tipo de tecnología, empezar a incorporar este tipo de manejo a lo que es el portafolio de herramientas que tiene cualquier agricultor y productor. Y creo que acá está la oportunidad, es decir, tenemos mucho para empezar, si analizamos lo que es la madurez de cuanto a lo que son los mercados, es decir, y esto seguramente, como siempre decimos, todas las tecnologías que ya están más impuestas, es decir, en los países más evolucionados, creo que ya no está viniendo, tenemos una oportunidad más grande, muy grande, quiero decir, y creo que Brasil y Paraguay son los países de punta en donde ya están incorporando nematicidas, donde ya están incorporando fungicidas de síntesis biológica, y obviamente no solamente por el mayor beneficio ambiental, pero sino más que nada porque muchas veces, como siempre decimos, así como íbamos acumulando, juntando moléculas, bueno, en este caso empezar a pensar de incorporar estas nuevas tecnologías. Bajo este punto, yo avanzo rápido, es decir, por el tema del tiempo, pero bajo este punto es que queremos comentar nuestra experiencia, es decir, nuestro trabajo que arrancó hace más de 10 años en una fusión con el caso del INTA, que nos dio una cepa de un fungicida de síntesis biológico. Comenzaron el proyecto de investigación y desarrollo. En ese momento era un producto de formulación sólida, con lo cual nosotros ya sabíamos de que teníamos que hacerlo de formulación líquida, teníamos mucha experiencia en cuanto a lo que son inoculantes y en base a eso comenzamos a trabajar. No solamente trabajamos en cuanto a la formulación, sino a determinar la efectividad.
y es así donde comenzamos a trabajar con este hongo, que es un biocontrolador, que es uno de los más efectivos en la bibliografía para lo que es el control de patógenos. Así llegamos en el 2014, ¿y por qué remarco este punto también? Porque si vamos a empezar a trabajar, es decir, empezar a pensar en esta tecnología, creo que de parte de las compañías tenemos que ser lo más prolijo en vender los productos para lo que son. Es decir, si es un fungicida hay que registrarlo como tal para tratamiento de semilla en el caso del que lo vamos a utilizar, porque si no podemos llegar a correr los riesgos que hablaba anteriormente Juan. Y así llegamos a este producto que fue en el 2014 el primer biofungicida registrado o el primer fungicida de síntesis biológico registrado en Argentina. Siguiendo esto y por ahí haciendo un poco de lugar, ¿por qué empezar a pensar sobre este tipo de productos? Es más que nada pensando en lo que son los distintos mecanismos, es decir, de vuelta, acá antes lo solucionábamos incorporando o combinando distintos activos, acá lo que hacemos es con este tipo de controladores o biocontroladores, logramos tener diferentes mecanismos de acción en un solo producto, con lo cual es muy difícil de que el patógeno que nosotros queremos controlar adquiera resistencia. Y esto aplica para el resto de los biodefensivos, ya sean los insecticidas, nematicidas u otros productos que van a ser incorporados en el corto plazo a la agricultura moderna. Acá sí, con responsabilidad, nosotros comenzamos a trabajar, para nosotros era vital, como es un fungicida, la calidad en cuanto a lo que son los productos, la esterilidad, la garantía absoluta de esterilidad, y por otro lado, contratamos un fitopatólogo, en ese momento nos ayudó muchísimo, es decir, la doctora Mercedes Candiani, quien nos afinó y nos puso a punto todas las mediciones que tenemos que realizar a la hora de decir este producto es un biofungicida y el resto de los productos que vengan al mercado. Entonces así es donde llegamos, hacemos todos los análisis o los controles de calidad normales que nosotros realizamos para garantizar de que esos conidios, de que ese microorganismo esté 100% fisiológicamente activo para que me produzca el mayor beneficio, que es la garantía absoluta de que esté controlando el patógeno que quiero controlar sobre la semilla. Los controles realmente nos descubrimos, es decir, y testeándolo frente a los principales productos que veníamos utilizando de síntesis química, que realmente este tipo de controladores controlan muy bien, especialmente in vitro, es decir, en las pruebas de laboratorio, que son pruebas simples y comunes como las de cualquier fungicida. Realmente la efectividad de control que tiene este tipo de producto no tiene nada que envidiar con respecto a los productos de síntesis química, con lo cual creo que si analizamos la performance realmente es muy sobresaliente, tanto en trigo como para otros patógenos en soja de difícil control, que nosotros vemos que muchas veces a los productos de síntesis química se le hacen difícil controlar, y especialmente cuando trazamos o queremos ver persistencia. El químico dura en un momento determinado porque ha sido creado para eso. En cambio en esto, como es un microorganismo que está mucho más tiempo y que a su vez le permite a la planta tener un estado fisiológico mucho más activo, vemos que los periodos de protección se extienden en el tiempo. Llegamos a los controles, es decir, pensemos de que son 10 años de trabajo, con lo cual nosotros cuando decimos que controla un patógeno realmente tenemos la garantía, así como cualquier producto de síntesis química que introducimos al mercado. Los distintos ensayos que hay que realizar para demostrar la efectividad real, es decir, en pequeños plots, pero también ya infestaciones naturales de suelo. Hace más de 4 años que tenemos sitios ubicados estratégicamente donde hacemos infestaciones, donde llevamos a campo la situación y luego con las distintas entidades llevamos los ensayos a campo. Por ahí para mostrarles, pero más que nada no pensando en este producto en particular, sino pensando en este nuevo concepto para los asesores, especialmente de que tienen que tomar una decisión, si lo pueden recomendar, y a mí me gusta ver mucho esto, es decir, son más de 97 ensayos, pero para que determinar, es decir, de que los biofungicidas, este tipo de biocontrolador, en este caso trigo, vemos 97 ensayos y vemos de que
la performance, es decir, no hay miedo, es decir, tenemos que terminar eso de que los productos no funcionan peor que los químicos. No, realmente nosotros lo tenemos bien destacado y vemos de que ningún caso ha sido menor que lo que vemos con los productos de síntesis. Lo mismo ocurre en el caso de soja, es decir, cuando lo tenemos que testear y frente a nuestros principales productos de síntesis. Es decir, es una alternativa más, es decir, vemos de que está dentro de los productos y con los beneficios y con las ventajas que tiene, obviamente, un producto de síntesis biológica como el que estamos hablando. Esta es la nueva tecnología que para nosotros viene y que cada vez se va a hacer más importante porque la sociedad lo está demandando, los mercados lo están demandando y cada vez que nosotros pensemos de que nuestro producto sale hacia el mundo, realmente el producto final, que es el grano, cada vez va a tener más impacto este tipo de tecnología. Cultivos como arroz también vemos que realmente y siempre vemos ese pequeño plus de tener ese microorganismo vivo durante mucho más tiempo. Entonces, quizás esto es un consejo, una recomendación para todos los asesores que obviamente participarán y seguramente estaré abierto a preguntas y demás, pero empezar a pensar de que se vienen estas nuevas tecnologías, pensar de que hay reemplazo, de que hay alternativa y que muchas veces no es solamente A o B, sino que muchas veces también puede ser A y B, con lo cual creo que es importante empezar a pensar de que puede ser los biológicos más los químicos, con la idea siempre de ir bajando o ir reduciendo la cantidad de ingredientes activos que introducimos al sistema. Y siempre buscándolo, amplio espectro de control, producto banda verde, residualidad, creo que esto es importante, especialmente para las enfermedades macrofomina, fusarium, todos los patógenos de suelo que realmente son los que mayores problemas nos causan a todo tipo de cultivo. Bajo riesgo de resistencia, con este tipo de productos no vamos a tener resistencia. ¿Por qué? Porque genera distintos mecanismos en un solo producto. Y por último, la facilidad de aplicación. Eso es clave. Es decir, que sea lo más amigable posible con la semilla. Así que bueno, disculpen la velocidad. Muchas gracias por la invitación y quedo abierto a consultas. Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación. Muy claro respecto a la tendencia que las empresas están trabajando y elaborando con visión, digamos, sobre un nuevo enfoque en el tratamiento de semilla e inclusive sobre el tratamiento profesional de semilla. Pasamos ahora a la siguiente presentación que estará a cargo de la doctora en biología María Laura Ramos. Integra el staff de Bayer y es responsable técnico del tratamiento de semillas. Y el título de su presentación es Relevamiento de enfermedades en semilla de soja para evaluar eficacia de tratamiento de semillas. María Laura, a disposición para cuando vos indiques. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a LAB y esta oportunidad que nos han brindado de participar en este evento excepcional que es el primer Congreso Argentino de Semillas. Yo les voy a comentar un poco las dificultades que hemos tenido para entender o relevar enfermedades de soja. Ustedes saben que los productores argentinos, aproximadamente el 80% de ellos genera su propia semilla y realiza generalmente un tratamiento a campo. Entonces, cuando teníamos que empezar a comparar los tratamientos nuestros versus los principales tratamientos de los competidores, decidimos hacer un primer relevamiento con los referentes del cultivo de soja. Entonces, entrevistamos a varias personas, incluimos la región NEA-INOA, el sudeste y oeste de Buenos Aires, el norte de Buenos Aires, Santa Fe Litoral, Córdoba, y le preguntamos a estos referentes en qué momentos ellos consideran que se debe tener en cuenta la calidad de semilla. Y tenían 3 opciones para contestar. Uno era al momento de la cosecha, otro era durante el almacenamiento y otro era antes de la siembra. ¿Qué fue lo que nos encontramos con esta encuesta? Bueno, que la mayoría contestó que la calidad tenía que cuidarse antes del momento de la siembra.
Bueno, eso nos llamó un poco la atención, sobre todo cuando miramos imágenes de este tipo que llegaron durante esta campaña por laboratorios con los que estamos trabajando, donde muestran, por ejemplo, lotes que tienen una excelente calidad de cosecha y otros lotes donde claramente la calidad de cosecha es muy mala. Y esto va a afectar justamente a las enfermedades en el momento de implantación del cultivo de soja. Cuando también le preguntamos sobre los patógenos que ellos consideraban cuáles eran los más importantes, bueno, como dijeron uno de mis colegas al principio, Cercospora fue uno de los patógenos que se nombró como más importante, aproximadamente el 40%, Fusarium, el mayor, el 92%, y vamos a ver por datos que les voy a presentar que existe justamente una razón para eso, y Phomopsis. En cuanto a patógenos del suelo, se nombró fundamentalmente Pition y Rhizoctonia como los dos tipos de patógenos que más podían estar afectando a la implantación de la soja. Entonces, cuando nosotros comenzamos este trabajo, decidimos llamar y empezar a dialogar con los laboratorios privados, con ALAP y la UNOVA, y decirle, bueno, queremos hacer una serie de testeos sobre semilla de soja que venga del productor. Entonces, hicimos análisis sobre, le pedimos a los laboratorios que tomen semillas de sojas de alta y baja calidad de soja. Cuando referimos a alta y baja calidad, hablamos de menos del 85% de PG y el de alta calidad mayor al 85% de PG. Sobre esas muestras hicimos análisis de poder germinativo y de test frío, el cual simula condiciones de siembra tempranas con suelos fríos, ¿sí? Donde el cultivo tarda mucho más en emerger y está más susceptible al ataque de patógenos. También utilizamos toda nuestra red de multiplicación y decidimos tomar muestras de lotes de soja provenientes de las distintas zonas de Argentina, pero con un requisito, que estos lotes no tenían que haber sido aplicados de R3 en adelante. ¿Para qué? Para que justamente puedan manifestar las enfermedades fúngicas en la semilla. ¿Y qué hicimos con esas muestras? Hicimos análisis de blotter test con y sin restricción hídrica. También hicimos análisis de control de micelio, lo que se denomina fungitoxicidad. Y por último, es algo que estamos en desarrollo en este momento, que es el muestreo de suelo, para poder identificar claramente en los ensayos donde nosotros estamos evaluando nuestros tratamientos en comparación con los tratamientos de la competencia, qué patógenos están en ese lugar y cómo se van a comportar o cuál va a ser la performance de esos tratamientos. Entonces, vamos a ir rápidamente por los resultados. Por ejemplo, cuando hicimos el análisis de poder germinativo sobre esa semilla que les comenté, de alta calidad o de baja calidad, acá lo que tenemos en este eje es el porcentaje de plántulas y los distintos tratamientos, incluidos el control, que no tiene ninguna aplicación de químico. Pudimos ver que cuando la semilla es de alta calidad, no se observan diferencias significativas entre los tratamientos respecto al control. Y en cambio, cuando la semilla tiene una baja calidad, es decir, un PG inferior al 85%, todos los tratamientos de semilla incrementaron ese poder germinativo, tuvieron más plántulas sanas y claramente se diferenciaron significativamente del control. Cuando hicimos los análisis del test de frío, en este caso también volvemos a representar el tema de plántulas normales, vimos que tanto cuando teníamos alta calidad de semilla o baja calidad de semilla, no veíamos diferencias significativas entre los tratamientos y el control. En la baja calidad, como podemos ver, hay una tendencia. Claramente el control tiene un menor PG, o sea, un menor porcentaje de plántulas normales, y los tratamientos ayudan a incrementar esa aparición de plántulas normales, pero no se alcanzan a diferenciar estadísticamente significativamente del control, ¿sí? Por lo tanto, lo que concluimos en ese momento fue que esta observación es independiente de la calidad de las semillas evaluadas. Pero con todos estos datos, ¿qué nos permitió y que fue algo realmente muy bueno que pudimos hacer? Fue construir mapas, o sea, el mapa de distribución de los principales hongos, que nosotros le llamamos mapas de prevalencia.
En este caso, tenemos en este mapa representada la carga fúngica total, y en colores vamos a ver el porcentaje de carga fúngica total que tenía cada una de las muestras que habíamos tomado de los distintos lotes. Fíjense que en verde son los valores más pequeños, o sea, de 0 a 10% de carga fúngica. En cambio, cuando aparece el color amarillo o los colores rojos, indica que ese porcentaje de hongos presentes en la semilla de esos lotes que estaban en producción, la carga fúngica había aumentado. Este dato nos indicó que el 90% de los lotes en los cuales no se había aplicado fungicida a partir de R3 en adelante, tenían más del 20% de carga fúngica, por lo cual sí o sí necesitan la aplicación de fungicidas. Recordemos que el umbral para aplicación de insecticidas está establecido en el 20%, excepto para fomosis, que es del 10%. Pero ¿qué más nos permitió esta información? Bueno, es poder mapear cada uno de los hongos más importantes. Fíjense, pudimos ver cómo estaba distribuido Fusarium en esos lotes, ¿sí? Y con una alta concentración, digamos, en el centro de Argentina. En el caso de Alternaria, muy concentrados en la zona norte de Buenos Aires. Aspergillus, fíjense que hubo muestras que del sur de Buenos Aires o del centro de Argentina y también de la zona de Córdoba, por ejemplo, que tuvieran una alta concentración de este patógeno. Penicillium, más concentrado en la zona norte de Buenos Aires, y Phomopsis, que es un hongo cuyo nivel para aplicación de fungicidas está en el 10%, tuvimos distribución a través de toda la zona de siembra de soja de Argentina. Entonces, esta información fue muy rica porque nos permitió, como les comenté, saber cuál era la carga fúngica que traían esas semillas de los lotes de producción, pero a la vez conocer la distribución de los hongos más importantes que se encontraban en la semilla. Y además con esto pudimos ver cómo fue el control de los tratamientos que estábamos probando en ese momento. Esto es un gráfico que se llama gráfico de araña, donde los círculos indican los porcentajes de control. Entonces el círculo más externo es el 100% de control, y así el 90, 95%, 90, 80 en este gráfico está representado. Y en los colores vamos, por ejemplo, el tratamiento 2 versus el tratamiento 3, y se puede observar cuál es el espectro que está teniendo de control cada uno de los tratamientos versus el tratamiento que nosotros podemos o queremos comparar. Fíjense que dentro de la batería de tratamientos que estábamos probando, todos ellos tuvieron un muy buen control de todos los patógenos presentes en estos lotes de semilla, y con una eficacia igual al superior al 90%. Como les comenté, nosotros hacíamos blotter test sin restricción hídrica, es decir, poníamos agua a la semilla para que se expresen algunos patógenos, pero sabemos que hay otros patógenos que se manifiestan sin digamos, la presencia de agua, es decir, con restricción hídrica, y si bien veíamos algún cambio en ese patrón de control, pero básicamente todos los tratamientos tuvieron un muy buen control. Otra cosa que hicimos fue control de crecimiento de micelio. Esta tecnología, que también se denomina fungitoxicidad, a mí me gusta mucho, y es cuando sometemos a los hongos a las semillas tratadas y podemos ir viendo cómo ese fungicida va controlando el crecimiento de ese micelio del hongo, y claramente acá podemos ver que frente a patógenos que son específicos de suelo, como Pythium, macrofomina, hubo tratamientos, ¿sí?, que claramente, por ejemplo, en este caso, Phomopsis no fue bien controlada por uno de estos tratamientos. Y por último, como les comenté, nosotros en este momento, además de hacer este tipo de análisis, de usar mucho muestras digamos, de los lotes de productor, donde usamos todas estas técnicas de laboratorio, estamos empezando a realizar todo un detalle o obtener información sobre el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando muestras de suelo. Estas muestras de suelo vienen
de submuestras colectadas en transectas en formas de W en la zona donde implantamos nuestros ensayos. Ese suelo llega al laboratorio, esto se está haciendo en colaboración con la UNOVA, tomamos aproximadamente 1,5 gramos de suelo, se hace una dilución, se colocan en 4 medios de cultivos en 2 temperaturas diferentes para permitir la expresión de los patógenos y luego se realiza la identificación de los mismos. ¿Y qué hemos podido encontrar? Bueno, en vez de tener mapas de distribución de los patógenos sobre semillas, estamos viendo mapas de distribución de patógenos en el suelo. Por ejemplo, el caso de Fusarium, y acá en color, si ven el color verde, significa que no hay ninguna unidad formadora de colonia en esos, nosotros después referimos a 100 gramos de suelo, o tenemos escalas que van de 50 a 100 hasta 500 a 600, que fue lo que hemos encontrado hasta el momento. Por otro lado, van a encontrar en color, en un rosadito, cuáles son los hongos patogénicos, y también vamos a ver que hemos encontrado o estamos encontrando hongos benéficos. Este es un trabajo preliminar, pero claramente vamos hacia eso, ¿sí? A conocer mucho mejor y a tener una mayor precisión de con qué patógenos estamos desafiando a nuestros tratamientos de semilla. Y por ejemplo, en este caso, y es algo que nos llamó mucho la atención con el especialista de la UNOVA, fue que encontramos una muestra que tenía macrofomina, por ejemplo, en la región de Rojas. Entonces dijimos, bueno, no es la zona donde macrofomina está, no es la zona donde macrofomina está, pero posiblemente una de las causas de que por qué encontramos macrofomina en esa región es porque se haya sembrado soja que ha traído macrofomina desde otra región del país. Entonces acá el movimiento de semilla es clave para entender que tenemos que realizar una buena caracterización de nuestros lotes de soja antes de hacer la siembra, ¿sí? Para evitar justamente contaminar lotes que estaban sanos e insertar un patógeno que es de muy difícil control, como es el caso de macrofomina. El caso de Phytophthora también, hubo solamente 2 de las 9 muestras que hemos colectado hasta el momento donde no encontramos Phytophthora. Pythium, un menor, tuvo una distribución, pero varias de las muestras no hemos hallado, lo mismo que el caso de Rhizoctonia. Y apareció nuestra querida Tricoderma, que es un benéfico, y la pudimos encontrar, la presencia de la misma, en 4 de las muestras de suelo analizadas hasta el momento, ¿sí? Entonces, claramente, en este gráfico lo que yo les estoy mostrando es por localidad, ¿sí? Los patógenos que fueron apareciendo. Hay localidades que tienen una alta concentración de patógenos, otras donde tenemos baja concentración de patógenos y otros que tienen muy poca variabilidad y tienen varias especies juntas. Como podemos ver acá, Fusarium tuvo un 100% de incidencia, estuvo presente en todas las muestras, y esto implica por qué los referentes del cultivo de soja consideran a este patógeno como uno de los patógenos importantes a controlar. Macrofomina el 11%, Phytophthora lo encontramos en el 88% de las muestras, y Pythium en un 55%, siendo Rhizoctonia solamente el 22% y el benéfico Tricoderma en un 44%. Entonces, nuestras conclusiones hasta el momento es que el tratamiento de semilla es uno de los pilares de protección de cultivos que más información necesita. Cuando trabajamos en tratamiento de semilla, tenemos que tener ensayos de compatibilidad de químicos, tanto de los insecticidas, de los fungicidas, de los polímeros que mis compañeros han estado explicando anteriormente. Ensayos de compatibilidad de químicos y biológicos, esto es clave, ¿sí? Saber cómo un producto químico afecta la viabilidad de un biológico, y se necesita hacer, cómo es la interacción con el germoplasma y cuál es la duración sobre el tratamiento, sobre la semilla, lo que nosotros conocemos en el laboratorio como shelf life. Esto lleva mucho tiempo y es muy costoso, por eso consideramos que un mayor conocimiento y caracterización de los ambientes nos permitirá comprender con mayor detalle la performance de los tratamientos de semilla, lograr un mejor posicionamiento de lo mismo, y es hacia lo que nosotros como compañía vamos, es decir, tratar de lograr una solución integral, customizada, o lo que nosotros le llamamos tailored solution, es decir, conocer el lote de productor, saber qué patógenos tiene y entregarle una solución que se adapta a la necesidad que el productor tiene.
Y por último, y no menor, y varios lo nombraron, es la optimización del uso de estas tecnologías de protección. Bueno, quiero hacer una mención especial. Yo soy la cara visible de un equipo de trabajo y considero que mi trabajo no es posible si no, digamos, trabajamos todos juntos, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias y agradezco la posibilidad de poder mostrar el tipo de trabajo que hacemos dentro de la empresa. Quedo abierta a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Laura, por tu presentación. Creo que ha cerrado un panel dedicado a las empresas. En primer lugar, para quien tiene unos cuantos años asistiendo a presentaciones sobre temas de tratamientos de semilla, me encuentro con la fortaleza de que en este panel se han hablado de tecnologías, se han hablado del futuro y fundamentalmente del tratamiento profesional de la semilla, no de los productos específicos de cada compañía, y eso realmente es un valor agregado que tiene este panel. Yo encuentro algunos puntos comunes en las presentaciones, es el enfoque ambiental, las buenas prácticas agrícolas y el ayudar a trabajar sobre la trazabilidad de la semilla, en definitiva sobre mercados como por ejemplo lo que sucede en soja con una baja legalidad de semilla, eh, y fundamentalmente orientados a pensar en el futuro sobre menor impacto ambiental, sobre la salud del trabajador y la innovación, pensando casualmente en la trazabilidad de la semilla, que seguramente el mundo nos va a requerir en el producto final. Así que en nombre de los organizadores de ALAP, les agradezco el tiempo, les agradezco la dedicación para este congreso y a continuación damos paso a el espacio para preguntas de este panel. Gracias a todos. Bueno, nos encontramos en la sección de preguntas de este maravilloso panel de empresas que tenemos en este bloque 4. Muy buenas las presentaciones y bueno, tenemos unos 15 minutos para hacer las preguntitas que nos han llegado de la audiencia. A todos los referentes, cada uno desde su empresa, con las temáticas que nos han presentado. Y bueno, contarles que vamos a ir haciendo las preguntas por orden en cómo fueron dando las presentaciones. Y vamos a empezar por Mara. Mara, nos llegaron 2 preguntas. La primera dice, ¿cómo ve el futuro de productos biológicos para el manejo de plagas y enfermedades? Bueno, buenas tardes. Yo creo que todas las empresas vamos en línea o dirigiendo nuestros planes de desarrollo hacia productos biológicos, fundamentalmente por la gran demanda de parte de la sociedad, la presión social que hay, y porque también estamos viendo que hay productos biológicos, como bien presentaron los chicos, que presentan muy buena eficacia. Tal vez hace algunos años atrás había disponibles productos biológicos, pero eran de una efectividad inferior y bastante inferior a lo que era un fitosanitario de síntesis química. Hoy me parece que hay mucho desarrollo a nivel mundial detrás de productos de este tipo, de productos biológicos, de muy baja toxicidad y muy bajo impacto ambiental, y por eso disponemos de buenas herramientas y creo que estamos todas las empresas dirigiendo justamente nuestras investigaciones y nuestras actividades de desarrollo de productos en el país hacia ese lado. Sí, sí, muy importante lo que decís del tema de la presión social. Cada cual lo vive en su área. Sí, creo que es real, también no solo porque haya presión social, sino porque también es deseable trabajar con productos de menor toxicidad y de menor impacto.
Totalmente. La siguiente pregunta que nos llega para vos es, ¿considera que el manejo... disculpen. ¿Cree que en la actualidad se le da importancia al monitoreo de plagas de suelo? Bueno, creo que no es mi especialidad, tal vez el monitoreo o el desarrollo de productos hacia este segmento, pero hace unos años, como comenté en la charla, tuve la oportunidad de hacer ensayos. Creo que después disminuyó mucho la presión de plagas de suelo y ahí se perdió un poco el foco y ahora hay nueva presencia por ejemplo, gusano blanco, que está restableciendo su población y sin embargo creo que nadie está atento a eso, digamos, y cuando vemos los efectos ya es muy tarde. Cuando empezamos a ver las espigas de trigo muertas, ya obviamente es tarde para actuar. Y creo que es un segmento o es un monitoreo que tenemos pendiente, me parece. Creo que no está puesto el foco ahí. Perfecto, muy bien claro. Bueno, llegaron unas preguntas para Nicolás. Nicolás, ahí llegamos. ¿Puedo realizar un tratamiento de semillas sobre maíz que ya fue tratado? Bueno, buenas tardes, gracias Natalie. No es lo recomendado volver a tratar una semilla que ya recibió un tratamiento, mucho menos de una semilla de maíz que sabemos que es tratamiento industrial. Por un lado, porque puede haber remoción ya del tratamiento que fue hecho, y con esa remoción puede haber pérdida de eficacia de las moléculas, de los activos con la adversidad que queremos controlar, y vamos a también perder el respaldo de garantía ante algún inconveniente, ¿no? que encontremos en la implantación. Así que no es una práctica que se recomienda. Perfecto, muy claro. La otra pregunta que nos llega también de la audiencia dice, ¿cuánto tiempo puedo conservar las semillas de girasol tratadas con fungicidas e insecticidas? Muy buena pregunta. La semilla de girasol también se hace tratamiento industrial y se hacen estudios exhaustivos de calidad y seed safety, que se llama, que es cuánto tiempo puede permanecer una semilla de girasol tratada. Y estos estudios, las recetas pasan el test es exhaustivo hasta 2 años de haberse hecho el tratamiento, garantizando la selectividad del producto para con la semilla. Claro. Bien, perfecto, muy claro. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas para Juan Cruz. Juan Cruz, hablaste mucho del tema del tratamiento de la semilla a campo, en el campo, mejor dicho, y alguien nos pregunta, ¿es posible agregarle polímero al tratamiento de semilla en el campo? ¿Solamente el polímero? ¿Cómo andas, Natalie? Sí, es una pregunta que normalmente cuando hacemos estas presentaciones y se muestra la performance que tiene el polímero, es una pregunta que surge a menudo, ¿no? Como poder se puede. Ahora, creo que cuando hablamos de tratamiento profesional de semilla, justamente tenemos que hablar con un cierto grado de responsabilidad desde el lado de recomendación, ¿no? Entonces, como digo, poder se puede, lo que pasa es que estarían usando un producto, estarían comprando un producto y no lo estarían aplicando al 100% de su capacidad. Entonces, un polímero se aplica de la mejor manera con las máquinas de tratamiento industrial por el sistema de distribución que las mismas tienen. Claro. Sí, claro. Es una tecnología por ahí, muy buena tecnología, mal o no bien aplicada sería. Perfecto. Un poco lo que hablaba Nico en su presentación y lo que mencioné yo, o sea, sí. Todos los sistemas de tratamiento a campo se da por el roce, el curado de la semilla se da por el roce de semilla con semilla, ¿no? Entonces, no lograríamos una buena distribución del polímero sobre la semilla, más allá de que lograríamos algunos aspectos positivos, pero no lo estaríamos logrando al 100%. Entonces, creo que no es ético recomendar un producto que no lo estarían pudiendo aplicar al 100% de su capacidad.
Totalmente de acuerdo, muy bien. Bueno, y un poco también le surgía otra pregunta de los resultados de desprendimiento que presentaste en el trabajo sobre cebada. ¿Son valores que se pueden tomar como referencia para las semillas de otros cultivos que se puedan hacer estos tratamientos? Buena pregunta. Cada semilla, cada tipo de semilla tiene su nivel de desprendimiento, ¿no? En el caso de cebada y en el caso de arroz, cebada, avena, arroz, son de las 3 semillas que más desprendimiento tienen. Para que se den una idea, rondan alrededor, un poco lo que mostramos, rondan alrededor del 30-35% de desprendimiento. Después tenemos una semilla de maíz que ronda, y una semilla de girasol que ronda entre el 15 y el 20%, y una semilla de soja que tiene alrededor del 15% de desprendimiento. O sea, del total de ingrediente activo que yo le pongo a nivel de tratamiento de semilla, si no le agrego un polímero, ese es el desprendimiento que voy a obtener por la falta de adherencia que tiene de la semilla al pericarpio, ¿no? Hablando bien terminológicamente. Con propiedad. Bueno, Con buenísimo, propiedad, creo que contestaste la pregunta para la audiencia. Bueno, ahora nos llega una para Gabriel. Gabriel nos dice, dos, Gabriel, te va a tocar. En materia de curasemillas, dice, y las empresas que están focalizadas en tratamientos de semillas, ¿hacia dónde está puesto el foco de investigación y desarrollo? Bueno, creo que también, colega, también se refirió hacia eso, es decir, todas las empresas vamos hacia estos productos, no solamente más sustentables con el ambiente, sino también con una eficiencia diferente, es decir, mecanismos de acción totalmente distintos y quizás buscando persistencia. Y quizás ahí a donde trataría de incluir lo que es la tecnología para la plaga o objetivo. Creo que la agricultura cada vez en los distintos lugares nos va poniendo distintos desafíos en las distintas regiones. La siembra directa, es decir, plagas de insectos de suelo, es decir, ahora hay otros coleópteros como puede ser Megaceli. Creo que hay un componente, y sin olvidar lo que son los componentes de dumping off, que quizás es una caja negra del suelo que todavía se está trabajando para ir tratando de encontrar las herramientas, las mejores herramientas. Y bueno, ahí es donde creo que va a tener mucha importancia por parte de las compañías tratar de identificar esas tecnologías de que nos den un aspecto de control más amplio. Y sí, muy importante, ya las empresas creo que cambiamos el chip de decir no hay que matar todo, como veníamos acostumbrados con los productos de síntesis, no hay que controlar todo, hay que volver a trabajar especialmente umbrales de daño, es decir, permitiéndose alguna tolerancia, pero sí eso es lo que te va a dar mayor sustentabilidad, porque en base a eso es donde está trabajando también, o es lo que está exigiendo esta nueva sociedad. Es decir, no controlar todo, porque después tenemos problemas de resistencia, después tenemos problemas. Entonces, bajo esa línea es que estamos trabajando todas las compañías que estamos dedicados a ofrecer tecnologías al agricultor, ¿no? Totalmente, de acuerdo, como Mara también presentaba en su presentación, asociado al manejo integrado de plagas, y que, bueno, cuando tengamos problemas, usar estas tecnologías que las empresas nos brindan para que sean una ayuda y no sean un problema a futuro. Perfecto. La otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es el mayor desafío de los curasemillas en el mundo? Bueno, sin lugar a dudas, creo que uno de los mayores desafíos, bueno, es encontrar este tipo de tecnologías que sean lo realmente. Nosotros quizás tuvimos 10 años transitando todo este camino, ajustando las herramientas para medir, para cuantificar, es decir, para tener todo lo necesario para ofrecerle a un productor y que realmente el productor pueda utilizarlas como venía utilizando las herramientas que usaba en el pasado, ¿no? Es decir, y que siguen vigentes. Entonces creo que esa competencia se va a seguir dando a medida de que las compañías empiecen a presentar datos, es decir, cuando nosotros mostramos los datos de nuestro fungicida, que no es nuestro, es del INTA, pero que lo estamos trabajando, son de 10 años de trabajo, entonces eso le da bastante solidez y eso creo que el productor lo va a ir viendo y cada vez los asesores lo van a empezar a testear. Exactamente, re importante.
Bueno, perfecto, gracias Gabriel por las respuestas. Bárbaro. Nos llegan 2 preguntas para María Laura de su presentación y su trabajo. Una dice, ¿cuál es la recomendación que tienen para lotes con presencia de macrofomina? Muy interesante. Bueno, sí, claramente lo más importante, ¿no?, sería el tratamiento de semilla, pero adicionalmente a este tratamiento, nuestra recomendación es que los lotes tengan una rotación de cultivos, ¿sí?, para evitar, digamos, cortar un poco el ciclo de este hongo que es tan difícil de erradicar. Entonces, dentro de esa recomendación, digamos, lo que estamos indicando es que se puedan utilizar estos cultivos de servicio y que tengan una baja relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, se puede usar colza, se puede usar arveja, se puede usar lenteja, pero también tenemos que tener en cuenta que esos cultivos también pueden traer otro tipo de patógenos. Lo que pasa es que estos otros patógenos pueden ser más fáciles de controlar. En el caso de colza, por ejemplo, puede ser cercóspora, que, bueno, tiene su dificultad también, pero por ejemplo en el caso de lenteja podría traer una fusariosis y digamos la disponibilidad o el control de fusarium por ahí es mucho más fácil que el de macrofomina. Totalmente. La siguiente pregunta es, ¿considera que la presión de hongos puede verse alterada con aplicaciones luego de R3? Sí, nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y hay una disminución de los hongos después de, digamos, en semilla, luego de la aplicación de R3. Todo va a depender de la presión de enfermedades que tengas a partir de este estadio, ¿no? Y también, por ejemplo, las condiciones de cosecha, porque puede que después de R3 realices una aplicación de fungicida o una o 2 aplicaciones más de fungicida, pero al momento de la cosecha se dio en malas condiciones, con alta humedad, y por más que haya habido una aplicación de fungicida posterior a R3, digamos, las condiciones de cosecha van a favorecer el desarrollo de hongos que van a tener que ver mucho con hongos de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, sí podríamos decir que hay una reducción del contenido, de la concentración de hongos en semilla, pero todo va a tener que ver con el manejo que se haga de ese lote y de la cosecha de la soja. Muchísimas gracias, Laura. Bárbaro la respuesta. Creo que sí unifica todo esto, la presencia, la necesidad de la presencia del profesional que tome las decisiones y que pueda hacer esos manejos de los lotes y que haga que estas tecnologías que ustedes presentan y que son muy buenas y son herramientas, perduren y tengan la sustentabilidad que estamos buscando. Nos quedamos sin tiempo, pero desde ya a toda la audiencia los pueden contactar a través de la plataforma, a cada uno de ellos en sus empresas, para hacerle las preguntas que por ahí han quedado. Agradecerles infinitamente porque gracias a las empresas también ha hecho posible que este congreso sea gratuito y online y disponible para todos. Así que mis agradecimientos desde el equipo de organizador y coorganizador de este evento. Gracias a todos. Muchas gracias.